Estamos con el revisionista argentino, el profesor Federico Rivadeneyra Carles, que presentó el libro La historia ocultada, los conversos y la independencia de Hispanoamérica. Muchas gracias por concederme la primera entrevista sobre este libro que recientemente está para el público. ¿Nos puede comentar un poco por qué ese título, La historia ocultada, los conversos y la independencia de Hispanoamérica? Bueno, el tema es totalmente novedoso porque hasta ahora se ha dicho que los ingleses y la masonería han tenido una importancia fundamental en la destrucción del Imperio Español, lo cual es cierto, pero no se ha analizado el aspecto fundamental, que fueron los conversos, o sea, los judíos conversos que formaban una oligarquía que dominaba toda Hispanoamérica, los que, llenos de odio contra España desde hacía más de 300 y pico de años, desde que fueron expulsados, decidieron destruir el Imperio Español y acrecentar su poder económico y social. Ya Salvador de Madariaga, que es un hombre que está enfrente de nuestras ideas, había dicho que los judíos eran los enemigos mayores del Imperio Español, pero después no se habló más nada de eso. A través de mis investigaciones puedo demostrar en forma cabal y contundente que la independencia de Hispanoamérica fue dirigida y organizada por los conversos. Y tengo que aclarar un punto fundamental. Contra todo lo que se ha dicho durante 200 años, acá no hubo ninguna independencia. Los pocos trabajos que han aparecido últimamente, atacando a la mal llamada independencia, cometen ese error. Acá no hubo independencia, porque independencia significa sujeción a una potencia extranjera. Y acá no existía ni Argentina, ni Chile, ni nada. Esto era España, la España ultramarina. Muy distinto es el caso de Inglaterra, que es un país sometido, de Irlanda, que es un país sometido a Inglaterra. Esto era la España ultramarina. Tan es así que se llamaba España ultramarina y hasta España americana. Fue una guerra de secesión y no se sublevaron los pobres, los indios, sino se sublevaron los ricos que venían preparando esto desde hace muchos años. Y sí, por supuesto, tuvieron el apoyo de Inglaterra y todo, pero ellos eran los que organizaron todo. Y por eso la historia oficial es absolutamente falsa, desde el principio hasta el fin. Y han convertido esa historia falsa en un dogma. Y los supuestos próceres son semidioses a los que hay que rendirle culto casi religioso. Cualquier crítica, como yo digo, señores, en la contratapa de mi libro, a uno lo arrojan al ostracismo literario. En cambio, yo puedo demostrar hasta el hartazgo que esta gente no eran ni aristócratas ni nada, que compraron todos los títulos nobiliarios, todos los cargos militares, se vendían y compraban los corregimientos, los cargos de gobernador, en el Río de la Plata y en todos lados, y que los que apoyaron fervientemente al rey y a España eran los cristianos viejos, pobres, los indios y los negros y los mestizos. Y que por otro lado, la oligarquía conversa es la que corrompió a los virreyes que estaban en un periodo transitorio de gobierno, a los gobernadores, que estos conversos no solamente eran hacendados mercaderes, sino que además eran contrabandistas y prestamistas y defalcadores del tesoro público. Y además eran espías al servicio del exterior, como estaban en contacto permanente con Inglaterra. Entonces esta es otra historia. Nuestros héroes no son ni San Martín, ni Bolívar, ni O'Higgins, ni Hidalgo, ni ninguno de ellos. Nuestros héroes son Santiago de Liniers, Agustín Agualongo y José Tomás Boves, que han sido demonizados por la propaganda oficial. ¿En qué se basa para escribir este libro? ¿Cuáles fueron las fuentes que consultó? Bueno, durante largos años, siguiendo la forma que siempre he hecho mis libros, basándome exclusivamente en fuentes inobjetables y sobreabundantes.
he podido demostrar que eran todos conversos. Tengo la genealogía de Bolívar en un capítulo largo, como más de 40 páginas. De todos puedo demostrar, sin excepción, que eran conversos y que eran los ricos, los que tenían los títulos nobiliarios, los que juraban permanentemente adhesión al rey de España y que después lo traicionaron miserablemente. Del único que no tengo pruebas contundentes, pero sí indicios muy fuertes de que era converso, es de San Martín, porque existen innumerables San Martín quemados por la Inquisición por judaizantes. Y San Martín, después de estar toda su vida en España, de haber estado más de 22 años en el ejército español, de jurar fidelidad a la bandera española y al rey, vino acá y lo traicionó miserablemente. Y aparte demostraban un odio contra España que si no fueran conversos no se podría entender. Porque admito que una persona, supongamos, puede ser republicano y odiar a la monarquía española. Un odio monstruoso, visceral, contra los españoles. Si eran españoles, ¿cómo iban a tener odio? Porque no eran españoles. Y San Martín terminó siendo el albacea del judío converso Aguado, José María Aguado, que era el banquero depredador del tesoro público de España. San Martín era íntimo de él, no vivió en la pobreza, vivió en la abundancia, en la riqueza. En Granbur tenía una casa con caballeriza, una casa espectacular al lado de la pequeña casita de campo, como él decía, de Aguado, que tenía un castillo monumental. Y en París tenía, en el barrio más caro de París, con plata o con el respaldo financiero de Aguado, en el lugar más rico de París. Y se dedicó el supuesto estadista a ser el amanuense de Aguado para dedicarse a la distribución de sus bienes y el cuidado de sus hijos. Pero por otro lado demostró en el protectorado del Perú lo que era, donde lo nombró el converso Monteagudo, que fue un verdadero monstruo, asesino de españoles, un sibarita, una persona que vivía en medio de los manjares y producía escándalo permanente, y lo odiaban los independentistas y todo. Instaló una tiranía sangrienta en Perú, y San Martín no pudo avanzar ni una línea porque lo desertaban sus propios oficiales. Incluso lo asesinan a Monteagudo. ¿Nos puede comentar este caso? Lo asesinan por las monstruosidades que hizo Monteagudo en Perú. De cualquier manera, en fin, no puedo hablar en un minuto de todas estas cosas. Lo concreto que yo estudié paso por paso en cada lugar. En el Virreinato del Río de la Plata, lo que pasó en el Virreinato del Perú, lo que pasó en Chile, lo que pasó en Venezuela, en Nueva Granada, en México, en Quito, porque hubo intentos de hacer juntas que fracasaron. Bueno, yo lo estudié exhaustivamente y analizo las genealogías de todos estos personajes, que eran siniestros. ¿Se puede decir que los conversos tenían una animosidad contra la fe católica? Tenían una animosidad enorme contra la fe católica. Acá no solamente hubo una máscara de Fernando VII, que los revisionistas cayeron en el lazo de creer que la máscara no era tal máscara, sino que era fidelidad. Mentira. Eso demuestra lo que eran perjuros. Juraron fidelidad al rey cautivo y lo apuñalaron por la espalda. Y es mentira que no había una autoridad en España, porque en Cádiz estaba, en la isla de León, estaba el Consejo de Regencia, que con todo su defecto era la única autoridad de España, por más que lo dirigían liberales que estaban en combinación con los liberales de Hispanoamérica, y son los que ordenaron a Morillo hacer armisticios con Bolívar. Larga sería en una pequeña entrevista demostrar todo esto, pero aparte hicieron la máscara del catolicismo. Simularon ser católicos cuando odiaban a la Iglesia Católica e impusieron la independencia contra la voluntad de todos los pueblos. En Venezuela fueron aplastados en la Primera y Segunda República y el pueblo se alzó en armas contra los independentistas. Como señala el historiador independentista Caracciolo Parra Pérez, que dice que el pueblo odiaba a los oligarcas revolucionarios y se levantó en masa por el rey, porque el rey es la personificación de España. Y acá lo que pasó
yo analizo no solamente, no me dedico a analizar lo que sucedió en lo que sería la actual Argentina, lo analizo en todas partes, pero lo que sucedió en el Río de la Plata es algo realmente increíble y vergonzoso. Acá Inglaterra preparó el golpe de Estado. ¿Qué nos puede decir de la Revolución de Mayo? Bueno, la Revolución de Mayo es uno de los casos de una mistificación extraordinaria y que es una vergüenza la actitud de los llamados próceres argentinos que estaban al servicio descarado de Lord Stranford, que manejó y dio el golpe de Estado. Les trajo la falsa noticia de que en España no había autoridad, que es lo que ellos estaban esperando. Inglaterra les proporcionó las municiones para que se subleven, porque Cisneros, sabiendo que ya había movimientos subversivos, había controlado muy bien que tuvieran muy pocas municiones, y se la entregó Inglaterra a un español que está todo documentado y que Rivadavia acepta que evidentemente las municiones se las proporcionaron los ingleses. Lo más grave de todo, que no solamente eso, que inmediatamente Saavedra llamó al comandante de la Royal Navy que estaba en el Río de la Plata a que asistan al acto de Asunción, y dispararon cañonazos honrando a la primera junta cuando estaba Inglaterra en sociedad con España ante la invasión napoleónica. O sea, además primero el servilismo hacia Inglaterra total, que por otro lado inmediatamente le llevaron la correspondencia. Yo reprodujo todo esto a Lord Stranford para que esté enterado de todo lo que hicieron. Y por otro lado ordenaron a Bouchard que en la primera escuadra argentina enalbolara en el palo trinquete la bandera inglesa. En el palo trinquete, así nos reconocen cuando avanzamos. Eso no se hizo sino con autorización de los ingleses. Este miserable de Saavedra, que era un mercader de cuarta, que el título de teniente coronel se lo dio Liniers después de la segunda invasión, que era una persona detestable y un miserable, que le escribió 4 meses antes de fusilar a Liniers, le escribió: mi venerado señor, nuestra España está en peligro, se necesita que usted aparezca. 4 meses después lo fusiló, junto con Belgrano, que era otro ser siniestro, que es el que le dijo a Moreno, le ordenó que hiciera el plan de operaciones para llevar el terror a todo el Río de la Plata. Todos firmaron, entre ellos 2 españoles peninsulares, como Mateu y Larrea, que habían llegado en 1803 y lo ponen como patriotas, que eran mercaderes conversos, los 2, eran todos conversos. Belgrano descendía de conversos contrabandistas, como lo pruebo yo documentalmente, y Saavedra también, no eran ningunos aristócratas, como dice, y tenía una tienda, como dice Lucas Ayagarray, Saavedra con su tendejón, decía. Y como decía el virrey Abascal, este infame de Saavedra fue la perdición del señor Liniers y de los buenos españoles. Eran traidores que hicieron, en fin, que todo lo hicieron con una doblez que no tiene antecedentes por lo miserable. Lo que hicieron con Liniers, que era el héroe de la Reconquista, el defensor, el que le propinó a los ingleses una derrota que ha sido llamado en Francia el vengador de Trafalgar. Y acá los revisionistas sí hablan de Liniers, pero tiene una dimensión europea. Napoleón se quedó asombrado y lo quería condecorar, y él rechazó la condecoración. Y se sublevó en Córdoba, y a pesar de que Zarratel, el suegro, le decía que se rinda, tiene una carta memorable que dijo que jamás traicionaría al rey. Y murió como un héroe, y lo arcabucearon, lo asesinaron sin un juicio previo, porque Moreno dijo: si viene a Buenos Aires se va a sublevar todo por el reconquistador y estamos perdidos. Entonces lo que hicieron, y lo fusilaron con soldados ingleses que se habían quedado después de la invasión. O sea, que nos cuenten cómo. Yo cuando tenía 18 años pensaba,
¿Cómo puede ser que en 1806 y 1807 gritábamos viva España, mueran los herejes, y 3 años después dijeron que habíamos descubierto que habíamos tenido la mayoría de edad, que había surgido una nueva nación y que ahora España era un monstruo? El himno nacional, que es un himno vergonzoso, lleno de odio contra España, que era nuestra madre, y que es mentira, como dicen los revisionistas argentinos. Mi padre fue uno de los fundadores revisionistas. Yo soy revisionista, pero revisionista integral. No me limito a hacer la revisión del periodo de Rosa y a creer la mentira oficial, como creen todos los revisionistas, de la independencia. La independencia no fue tal. Fue una traición infame contra España, que era nuestra patria. Acá no existía la Argentina ni nada. Entonces, no puedo dejar de mostrar mi indignación ante el absurdo que se ha vivido hasta ahora. A Liniers, incluso algunas buenas personas lo quieren poner como el padre de la patria. Liniers murió para que acá no hubiera ninguna patria falsa. La patria era España. Liniers murió para que el virreinato siga siendo parte de España. Y después que vino la independencia famosa, ¿qué vino? ¿La edad de oro? No. Vino la anarquía espantosa, las guerras civiles, la lucha por el poder. La historia argentina es la misma que historia de toda Hispanoamérica. Es la historia de la anarquía causada por la mal llamada independencia. No hubo independencia, éramos españoles. Y por eso el pobrerío, los indios, los negros, estaban con España. Y por eso la epopeya de Montevideo, que lo ocultaron. Acá los revisionistas ni estudiaron eso. Liniers, que fue asesinado sin juicio previo, algo insólito, y acá se quiso sublevar una parte del regimiento de Patricio cuando se enteraron del asesinato de Liniers y lo tuvieron que reprimir en el acto. Y por otro lado digo que Montevideo, que se oculta lo que hizo Montevideo. Montevideo fue heroica, no el virrey de Lío, no, la población que aguantó el bloqueo por hambre de la Junta y después el bloqueo naval que lo hizo el delincuente de Brown, que no era ningún patriota, que era un súbdito inglés, un mercachifle, un corsario que escondió dinero para mandar de contrabando a Inglaterra, y que existen datos casi definitivos que estuvo en la primera invasión, porque existe la firma de William Brown entre los guardiamarines que vinieron acá y que aparentemente se llevó parte del tesoro a Inglaterra. Este señor, que le quieren poner como un héroe, era realmente un bandido. Y no hablan nada de Jacinto de Romarate, que era el caballero que aplastó a Brown y que le tenía pánico Brown. Y como se quedó varado en Martín García, porque lo abandonó, el apostadero naval de Montevideo lo abandonó, no pudo salir a combatir. Le tenía pánico a Romarate, que hasta que no se rindió. Brown no estaba tranquilo, y cuando se rindió dijo: no se necesita más armada, se fue a Romarate. En fin, podría hablar largamente, y termino porque podríamos estar horas con él. Lo que sucedió en Pasto, la ciudad neogranadina, el paso estratégico entre Quito y Bogotá, donde no lo podían, como era fiel toda la población era fiel a la religión católica, al rey y a España. Entonces iban los ejércitos secesionistas, no independentistas, y eran aplastados, derrotados. Y Bolívar, entonces, presa de un odio impresionante, dijo: tienen que desaparecer de la paz de la tierra los pastusos. Y lo mandó al converso Sucre, que yo tengo la documentación contundente de que era converso. O sea, el converso Bolívar mandó al converso Sucre que la Navidad del 24 de diciembre de 1822 hicieron una masacre que no tiene antecedentes. Mataron niños, mujeres, ancianos, violaron todas las mujeres, saquearon los templos, destruyeron gran parte del archivo histórico, llevaron 1000 pastusos prisioneros. Eran tan heroicos los pastusos que se negaban a ingerir alimentos para morir. Otros se suicidaron porque los llevaban hacia Quito y algunos hacia Perú. Los que fueron a Perú se rebelaron y fueron fusilados.
Entonces Agustín Agualongo, que medía 1,47 m y que algunos dicen que era indio y otros mestizos, que era realmente una personalidad única, que a los 21 años ingresó como soldado raso y murió siendo brigadier general, el máximo grado del ejército español. Bolívar reconquistó con 800 indios, armados de palos, de chuzos y de algunos pocos fusiles recuperados, los sacó corriendo con caballería a los falsos independentistas y los reconquistó. Entonces después mandaron una cantidad impresionante de hombres y pudieron derrotarlo, pero él le dio sucesivas derrotas. Al final fue preso por la traición de un camarada que era José María Obando, que los entregó a Bolívar. Entonces murió como un héroe, como todos saben, que le dijeron que se adjuraba le iban a respetar el grado y si reconocía la Constitución. Dijo, si tuviera 1000 vidas, lo ofrecería por la religión católica y por España y por el rey. Y entonces pidió morir con el uniforme de coronel del ejército español. Se lo concedieron, lo quisieron vendar los ojos y dijo, no, quiero morir cara al sol, como mueren los guerreros de mi estirpe. Y entonces antes de fusilarlo gritó, ¡viva el rey! Entonces, las propias fuentes independentistas se quedan asombrados de lo que era Agualongo. Juan Montalvo, que era enemigo de España, dijo, tenía la astucia de los griegos y la fuerza del carácter de los romanos. Y cuando el general Herrán, que después fue un personaje importante, le imploró de rodillas que no lo mate, él dijo, yo no mato rendido, le dijo. Y después que fue fusilado, mientras estaba en capilla, le llegó el nombramiento de Fernando VII como brigadier del ejército español. Después la lucha de Pasto continuó con guerrilla. Y entonces Bolívar, presa de odio, en 1825 le escribió al Converso de Santander, hay que destruir a los pastuzos, a las mujeres hay que arrancarlas con los hijos y llevarlo a otra parte y hacer un penal militar. Eso lo dijo y tengo la página todo donde lo dijo este sujeto. ¿Cuánto tardó en escribir el libro? Más de 6 años. Me indigno, con justa razón, a pesar de que yo escribo científicamente, no por amor al cientifismo, sino para demostrar con argumentos que uno tiene razón. Pero Bolívar era un criminal sediento de sangre, no era ningún genio y era un estratega totalmente regular porque no sabía nada de cuestiones militares y en muy pocas batallas estuvo presente, la veía de lejos. En cambio Boves, José Tomás Boves, uno que forma parte de la trilogía del heroísmo, lo quieren poner como un monstruo, fue extraordinario. Y después de la primera batalla de Carabobo, recuperó y lo hizo correr a Bolívar, huyó, lo derrotó y Bolívar salió corriendo, se refugió en Caracas con Mariño, que era otro importante personaje militar, y cuando fue para Caracas huyeron y entró con la bandera del rey y la gente que lo aplaudía. Y en la primera batalla de Carabobo, que se rindió Cajigal, que era un mediocre, el general Cajigal, después José Tomás Boves, que era simplemente un guardiamarina, pero un genio militar, le mandó un parte espartano. Le dijo, he recuperado, después de vencer a Bolívar, le dijo, he recuperado las municiones, las armas, las municiones y el honor de las banderas españolas que su excelencia perdió en Carabobo. ¿Se da cuenta? Y después Liniers, que murió como puede morir un héroe extraordinario. Liniers es un héroe grande de la historia de España. Y podría hablar largamente de lo que pasó, por ejemplo, en la guerra de Cuba, que a los argentinos, incluso a los españoles, los han engañado. En Cuba fue un heroísmo extraordinario que a los yanquis, con todo su poder, los españoles le dieron una paliza descomunal. Aparte demuestro y pruebo que la guerra de Cuba fue desatada porque volaron al Maine, que se sabe que era un barco de guerra que lo volaron, y se decía los estadounidenses ya que lo volaron los españoles. Está demostrado que lo volaron los propios estadounidenses, y el que escribió el memorándum demostrando que la culpa no tenía los españoles es el judío Marix, judío alemán que era oficial de la Marina estadounidense. Y de fuentes judías reconoce que el informe de Marix provocó la guerra con Cuba. Y más allá de la campaña de prensa que
que hizo Hearst y Pulitzer, que decían que había que atacar España. Pero hay testimonios demoledores como el de Aguinaldo, porque la guerra de Cuba se extiende hasta Filipinas. Y el general Aguinaldo, llegó a ser presidente de Filipinas, en una entrevista que reprodujo reconoce que fue la masonería la que organizó todo y que estoy arrepentido, dijo, al final de su vida, de haberme sublevado contra España. Y honró a los españoles que, por ejemplo, con esto termino, no se habla de los héroes de Valer, que no hay antecedente en el mundo de lo que hicieron los héroes de Valer. Estuvieron 43 españoles, digo 43 porque otros fueron fusilados, 6 fueron fusilados por desertores. 43 españoles resistieron durante 11 meses en una iglesia el asalto de 1.500 guerrilleros independentistas filipinos y les ocasionaron 700 bajas, la mayoría heridos. No se rindieron, murieron 12 soldados, los enterraron dentro de la iglesia, no tenían para comer, no se rindieron. Y ya España había vendido miserablemente, había vendido por $20 millones por el masón de Sagasta, le había vendido a Estados Unidos, que España hizo una abdicación, le entregó Puerto Rico, le regaló Cuba y le vendió en $20 millones Filipinas. Como ellos no lo sabían, desde el 1 de junio, del 1 de julio de 1898 hasta el 1 de junio de 1899, no se rindieron. No sabían que de diciembre ya estaba en manos, que Filipinas no es más española. Sin embargo, enterraron a su muerto en la iglesia. Como dice, y la bandera española sucia y hecha jirones flameaba, la gloriosa bandera roja igual. Y lo grave de todo esto, lo extraordinario, que viendo que se rindieron cuando vieron que ya no era más de España. Y el general Aguinaldo se quedó conmovido y dio un decreto que dijo: no son enemigos, son amigos de España. Han honrado, son los dignos hijos de Pelayo y del Cid. Han llevado las virtudes militares al más alto grado. Y entonces los recibió, los trató como hermanos, y poco después, los embarcó para España con todos los honores. Poco después, como los yanquis traicionaron a los filipinos y se apoderaron de Filipinas, hubo en Valer, que es una localidad pequeña de Filipinas, se instalaron los yanquis en el mismo lugar. Al poco tiempo se rindieron cobardemente, a diferencia de los españoles que jamás se rindieron, y que llegaron a España y pasaron privaciones, que si bien Franco le reconoció unas pocas, uno de ellos murió pidiendo plata en el subterráneo de España. Esos son los héroes nuestros, los héroes de Valer, que ahora se está reivindicando un poco, pero Filipinas, a partir de los últimos años, el día de la rendición lo declaró Día de la Amistad Española y Filipina, y en la misma iglesia de Valer va el ejército filipino a hacerle el homenaje y le han puesto una placa y van hasta los estudiantes a rendir honores a los héroes de España que nosotros no los conocemos. Así que la historia que nos contaron es totalmente distinta. Toda la primera junta eran realmente miserables, que sabían muy bien, no eran esclavos de los ingleses, eran conversos, que sus hermanos de raza que dominaban Inglaterra, que lo demuestro bien en mi libro. Inglaterra no es como han escrito acá, que Beresford era un caballero. Beresford no era ningún caballero, eran mercachifles que vinieron a robar el tesoro público del Río de la Plata, y venían por el botín. Y el soldado inglés acá hizo estrago, no respetó nada. En cambio Liniers a los generales vencidos los invitaba a comer, los trató como hermanos, porque con su mentalidad medieval querían que eran caballeros como él. Si hubiera sido al revés, Beresford lo hubiera puesto en una mazmorra Liniers. Igual que demuestro que Estados Unidos no es como creen los tontos, que la guerra se hizo porque España tenía barcos viejos. España no tenía ningún barco viejo. Fue la traición de Cervera, el almirante Cervera, que se rindió sin combatir en Cuba, y de Montojos, que se rindió sin combatir en Filipinas. Pero hubo otros héroes que no se rindieron sin combatir, que dieron su vida gloriosamente por España y que causaron la admiración
de los estadounidenses y que le dieron una paliza a los infantes de marina estadounidense. O sea, termino esto para decir que todo lo que nos contaron es una historia falsa de la A a la Z, que estos héroes no son libertadores, fueron esclavizadores de nuestros pueblos. Y si bien ahora se ha producido por el curso del tiempo una separación y hay nuevos países, estos nuevos países no van a hacer nunca nada si no reconstruimos el imperio hispánico con los medios actuales. Primero una confederación y después una federación. Y parafraseando hasta al Dante, diría que Hispanoamérica y España no va a conocer la grandeza hasta que no esté reconstruido el imperio hispánico. Por eso España apenas terminó la guerra de Cuba, empezaron los independentismos. Entonces, nosotros somos parte de un gran imperio, el más grande imperio que supera al romano, que no tenía objetivos doctrinales, más allá de las virtudes que tuvo el imperio romano. Ser miembro del imperio español, hablar una lengua imperial como la nuestra, es algo extraordinario. Lo que pasa es que no tenemos conciencia de la existencia de la hispanidad. Pero como dice hasta el propio Madariaga, aunque no haya conciencia, la hispanidad está viva. Lo que hay que hacer es reconstruirla políticamente. Así que este libro, que me va a traer las diatribas, como yo digo, no solo de los marxistas, sino de los nacionalistoides, que quieren mezclar, quieren hacer compatible el secesionismo con el sentimiento de nacionalidad argentina, que no existe. Tenemos que estar, o sea, no se puede hablar de secesionismo e hispanismo. Tenemos que estar contra el secesionismo. Fue una traición por la espalda de España. Y debido a que hemos dejado de pertenecer a España, estamos soportando todo lo que estamos viviendo. Nosotros somos hispánicos, nos guste o no nos guste. Los pueblos tienen una afiliación como los individuos. Nuestra madre es España, no una madre patria lejana. Nos dio todo lo que tenemos. Es decir, no quiero seguir hablando de este tema porque sería largo. Me van a atacar, pero no importa. Espero quien quiera que me demuestre que yo en una sola coma estoy equivocado. Muchas gracias.